Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Iglesia Militante. El tema que hoy concierne a hablar y del cual voy a dar lectura, más que comentario, el comentario va a venir después de la lectura, es que el arzobispo Carlo Maria Vigano concedió una entrevista a un medio italiano, concretamente a Info Vaticana, en la que se hace un repaso de la actualidad de la Iglesia. Tal como lo caracteriza el italiano, se ha sometido a toda clase de cuestiones planteadas. La Iglesia actual, el Concilio Vaticano II, el pontificado de Francisco, el coronavirus e incluso la abdicación de Benedicto XVI, sobre lo que añade pudo haber sido posibles irregularidades. Así que voy a dar lectura porque la entrevista, claro, es larga, es prolongada, pero voy a dar lectura a los puntos principales de los cuales se está la entrevista hablando, y tanto la pregunta como la respuesta. ¿Esto para qué? Para dar, ¿cómo decir?, de fidelidad a lo que el arzobispo Vigano viene diciendo desde hace mucho tiempo, el cual pidió en su momento pues la renuncia de Benedicto, perdón, de Francisco. Así que los exhorto a que se queden, y después de la lectura va a ser el comentario histórico a lo que ha acontecido desde el Concilio Vaticano II, los diferentes cónclaves, como que aparentemente decimos que, bueno, está influenciado por el Espíritu Santo, pero ¿hasta dónde la influencia humana interviene más que la influencia del Espíritu Santo sobre los intereses de los hombres? O mejor dicho, los intereses de los hombres prevalecen sobre la inspiración del Espíritu Santo. Voy a dar lectura a la entrevista que concedió el arzobispo Vigano, y en el cual pues vamos la extraído básicamente. Y dice que ante la pregunta del entrevistador o del periodista, él comenta que el golpe globalista se dio y se sigue dando también porque los líderes de la Iglesia Católica de rito romano ya no son los garantes, de lo de rito romano lo digo yo para especificar, ya no son los garantes de la libertad en respecto a la dignidad humana, sino que han sido esclavizados al nuevo orden mundial. Hablan el mismo idioma que los globalistas y perseguir los intereses que las élites gobernantes. Esa esclavitud, fuentes de grandes sufrimientos para tantos católicos, parece apagar toda esperanza en un renacimiento cristiano. El factor tiempo tiene su propia importancia. Cuanto más dura este pontificado, más homogénea es la Iglesia al proyecto global, hasta la autocancelación. Viene la pregunta del reportero. ¿Cree que tras el reinado de Bergoglio será posible una recuperación que ves en el horizonte? La complicidad, contesta el arzobispo Vigano, dice, la complicidad de la Iglesia bergogliana y del episcopado mundial entero en la farsa de la psicopandemia ha marcado uno de los puntos más bajos alcanzados por la jerarquía en la historia. Pero esta es la consecuencia lógica de una ideología corrupta y corruptora que encuentra su base en el Concilio Vaticano II, como se enorgullecen de reiterar sus propios artífices. Precisamente el pasado 25 de marzo se reunieron en Chicago otros conspiradores para coordinar una operación de marketing con la que subrayar que los que se oponen a Bergoglio se oponen al Consejo. Más allá de la baja reputación de estos conspiradores, entre ellos destaca los minions de McCormick con sus cortesanos, no podemos estar en desacuerdo con ellos sobre la relación intrínseca entre el cáncer conciliar y la metástasis bergoliana. Es evidente que la apostasía de la jerarquía católica es el castigo en la que la divina majestad aflige a la humanidad rebelde y pecadora para que reconozcan los derechos soberanos de Dios, se convierta y finalmente vuelva bajo el dulce yugo de Cristo. Y hasta que los obispos reconozcan su traición y se arrepientan de ella, ninguna esperanza es posible para el mundo, ya que la salvación solo puede tenerse con el único rebaño bajo un único pastor. El periodista Aldo María Baggi
hace las siguientes preguntas. Primero hace la escenificación por lo cual va a ser la pregunta. Y dice, recientemente se rodó un memorándum entre los miembros del Sagrado Colegio, firmado con el seudónimo Demos, en el que se enumeran los desastres causados a todos los niveles, es decir, doctrinal, pastoral, empresarial, económico y legislativo, por el pontificado de Bergoglio. Más vale tarde que nunca, comentaba unos mientras otros decían, de nada sirve errar el establo cuando ya se han escapado los bueyes. Cerrado, perdón, el establo cuando ya se han escapado los bueyes. ¿Qué opinas de ese memorándum? ¿Crees que fue obra de un cardenal? ¿Es el síntoma de una toma de conciencia tardía? Estas son las preguntas del reportero, pero a la vez contesta el arzobispo Vegano. Dice, el memorándum enumera los errores del pontificado bergogliano. Esto ciertamente ya es un progreso en comparación con su magnificación, pero los horrores y errores de la Argentina y su corte no surgieron de la nada, como si en los pontificados anteriores todo fuera perfecto y maravilloso. La crisis comienza en el Concilio Vaticano II. Deplora los síntomas de una enfermedad sin comprender sus causas en una operación inútil y dañina. Si el colegio cardenalicio no está convencido de que es necesario volver a lo que la Iglesia creía, lo que enseñaba y celebraba hasta Pío XII, cualquier oposición al régimen actual estará condenada al fracaso seguro. La pregunta del reportero dice, dentro del colegio cardenalicio, a su juicio, existe una figura creíble, auténticamente católica sobre los cardenales, en el caso de cónclave, podría convencer los votos para converger, los votos para un cambio total de registro respecto al pontificado actual. Contesta el arzobispo, dice, ciertos papas, no olvidemos, son concedidos, otros son infligidos. Pero antes de hablar del próximo conclave, es necesario arrojar la luz sobre la abdicación de Benedicto XVI y sobre la cuestión de los fraudes del conclave del 2013, que tarde o temprano tendrá que dar lugar a una investigación oficial. Si hubiera pruebas de una regularidad, el conclave sería nulo, la elección de Bergoglio nula, así como todos sus nombramientos, actos de gobierno y magisterio serían nulos. Un reinicio que providencialmente nos devolvería el status quo anterior. Con un colegio cardenalicio compuesto únicamente por cardenales nombrados hasta Benedicto XVI, desembancando a todos los creados desde el 2013, notoriamente ultraprogresistas. Ciertamente la situación actual, con todos los rumores sobre la dimisión de Ratzinger y la elección de Bergoglio, no ayuda al cuerpo eclesial y crea confusión, desorientaciones en los fieles. Aquí también, los católicos pueden implorar a la Divina Majestad que ahorre más humillaciones a la Iglesia, concediéndole un papa bueno o un buen papa. Si hay un cardenal que realmente quiere un cambio de registro, que se presente y que por el bien del amor de Dios deje de referirte al Concilio Vaticano II y piensa en la santificación del clero y de los fieles. En cuanto, dice la pregunta del reportero, en Estados Unidos la administración Biden está cada vez más en dificultades y el presidente muestra cada vez más insuficiencia. Sin embargo, en virtud de alianzas e intersecciones de intereses del más alto nivel, parece imposible derribar estos castillos de naipes. ¿Cómo está Trump? ¿Podría ayudarnos a leer mejor la situación americana de lo que es experto? Contesta el arzobispo Vigano. La administración Biden es el espejo de la corrupción que impera en los asuntos públicos, al margen de los inmutables principios morales del Evangelio. Y si un político a favor de un aborto, la eutanasia y el género y todas las peores desviaciones se atreve a llamar católico, deberíamos preguntarnos cuál es la responsabilidad de los maestros, educadores y sacerdotes con los que se formó este político. ¿Qué enseñó el párroco en el catecismo? Lo que el profesor de la Universidad Católica. ¿Cuál es el director espiritual del futuro líder político? Y volvemos al punto de partida. El Vaticano II, que en lugar de convertir al mundo a la Iglesia, convirtió a la Iglesia al mundo.
haciendo inútil su evangelización. Se habló de mucho de la iglesia misionera, pero al mismo tiempo la prédica se ha convertido en propaganda factuosa, ideales filantrópicos, de viejas ideologías de izquierda, de consignas pacifistas vacías. Y he aquí, de aquellos colegios jesuitas, los cremen del Vaticano II, personajes como Pelosi o Biden, que nada tienen de católicos, pero que se presentan impunemente a comulgar con el aplauso de los obispos y del mismo Bergoglio. El episcopado estadounidense, demasiado cuidadoso para completar a Bergoglio, ha tenido cuidado en no condenar el programa electoral de los demócratas, mientras que no ha dudado en arremeter contra el presidente Trump, que a pesar de todas sus contradicciones, ciertamente defiende con mayor eficacia y convicción los principios de la ley natural y la santidad de vida. Así que este es parte o segmento, segmento de lo que concedió la entrevista el arzobispo Vigano. Porque a mí lo que me llama la atención es el Concilio Vaticano II, ¿sí? O sea, que no es lo que nos han venido vendiendo a lo largo de las décadas, a lo largo de 6 décadas. Y tampoco es lo que en los cónclaves, por ejemplo, habla concretamente de la dimisión de Benedicto XVI, si fue legítima o no. Habla de la dudosa elección de Bergoglio, y más que nada que si él es nulo, sus acciones y todo lo que ha hecho es prácticamente nulo, y que debe volver a rehacer todo esto. Sin embargo, tengo un detalle que comentar muy, muy propio, como la influencia la influencia de los gobiernos exteriores tiene un impacto en los momentos del cónclave, de todos. Quizás de la iglesia primitiva, los primeros siglos no tanto, pero a menos en los últimos 60 años, sí han intervenido, no directamente, pero sí influenciado su participación y su punto de vista, aunque el cónclave es completamente cerrado y sellado, que nadie puede entrar, etcétera, etcétera. Pero recordemos que allá cuando se iba a elegir a Juan XXIII, el gobierno concretamente de Francia interviene a través de no interviene, sino que el general Gully, a través del embajador en la Santa Sede, Roland Marguerite, que influencie para que no eligieran a Ottaviani y Ruffini, que porque estaban muy cerca de Pío XII. Esa es la influencia en ese entonces del gobierno francés a través del general Gaugy, que no influyen. ¿Por qué? Porque era la línea conservadora, y Pío XII tenía contemplado a un jovencito, prácticamente 52 años de edad, el cardenal Siri, pero lo verá muy joven. Entonces, al gobierno de Francia no querían que se continúe con esta línea conservadora, y ni por Ottaviani ni por Ruffini, que eran los conservadores, mientras por el lado liberal estaban el cardenal Benetto y Aguillano. Sin embargo, al final de cuentas, pues deciden, ahí vamos a decir, historias, libros concretos. Aquí está uno, Infiltración de Taylor Marshall, el cual nos dice que en el cónclave de octubre de 1958, cuando finalmente resulta electo Juan XXIII, los conservadores, como Siri era muy jovencito prácticamente, entonces eligen a un conservador, ¿sí? Sin embargo, dado las influencias estas de Francia y también de Rusia, donde no querían que un conservador estuviera
en la silla de Pedro, o no les convenía, mejor dicho. No digo que Rusia ni Francia eligieran los cardenales, pero alguna influencia por ahí tenían. Por ahí había un huequito donde se colaba la información. ¿Sí? Así que tanto los franceses no querían que se eligiera a Siri porque decían que tanto él como su familia sufrían algo. No especifica la historia que. Sin embargo, los comunistas amenazaron que si Siri era elegido, o la línea de la línea conservadora, ellos amenazaron también. Y a los comunistas estoy refiriendo también a Rusia y al Kremlin. Sin embargo, al final de todo, aquí está la historia, se las presento. Lean otros librotes también perdón, porque el Concilio Vaticano II de Roberto de Mattei. Léanlas, por favor, consígalas por ahí. Entonces, cómo ellos llegan a través de esta influencia. No lo digo yo, en la historia, los estudios, lo que nos va dando clave de lo que ocurre muchas veces en un cónclave. Y esto para ampliar por qué dice el arzobispo Vegano, había que cuestionar el Concilio Vaticano II desde su base, cómo es que se dio, cómo que se gestó, y al final de cuentas, por qué fue pastoral y no dogmático. Después de todo, de investigar por aquí y por allá, no es dogmático porque la influencia rusa era muy fuerte. Y no querían la línea conservadora porque implicaba que, si no inmediatamente, en unos meses o años, iba el Papa conservador a declarar en contra del comunismo, hablar contra del comunismo en la posición dogmática de un concilio. Por eso eligen a Roncalli, o sea, a Juan XXIII, como obispo para ser papa, de un obispo o un papa de transición, mientras calman las aguas, ni conservadores ni estos. Roncalli, Juan XXIII era querido, era bien aceptado, bien visto en Francia, así como también por el lado comunista de Rusia. Así que los cardenales al final decidieron por Roncalli, que es Juan XXIII. Esa es así lo tenemos en la historia. Entonces, pasando a lo que fue la elección, él habla de la abdicación o la renuncia de Benedicto XVI, que todavía viviente, sobre cómo la línea liberal se opuso y se molestó por las actitudes de gobierno de Benedicto XVI. Y sobre todo porque él decía, Benedicto XVI, perdón, o Ratzinger, donde estipula que se puede continuar con la misa tridentina o tradicional a través de lo que promulgó del mutuo propio Ecclesiae Unitatem. A través de ahí levanta la excomunión al ya fallecido Lefebvre y también a la fraternidad de Pío X y también a los obispos que en su momento por Juan Pablo II fueron excomulgados. Una excomunión que ni jurídicamente tenía validez, pero sin embargo se dio quizás para calmar los ánimos. Eso molestó a los progresistas, a los liberales, a los modernistas, a los masones, a cardenales. Eso molestó también porque hace una división porque se crea un misal que se titula el Novus Ordo de Pablo VI de 1969 y el que se había hecho hasta antes del concilio, como la liturgia que se llevaba a cabo, era el misal del Diario Apostólico Romano de 1962. Esta es la clave, 1962.
Misal Diario Católico Apostólico Romano, o sea, del rito romano de 1962, hasta antes del Concilio Vaticano II se había celebrado. Se hizo algunas reformas y viene lo que es el Novus Ordo de Pablo VI. Entonces, de 1962, Benedicto le dice o le pone como de forma extraordinaria. Y el Novus Ordo de Pablo VI de 1969 es de forma ordinaria. Esto no les cayó bien. Esto no les cayó bien a los liberales y empezaron a hacer presión. Llegó el momento, y esto es para otro tema, cuando Benedicto XVI renuncia. Ahora, viene el cónclave del 2013, donde sale electo finalmente Bergoglio. Angelo Scola adquiere los primeros 35 votos, es conservador, sabiendo que es un cónclave que quiere algo conservador. Sin embargo, Bergoglio obtiene 20 votos, Obelet, la cardenal Obelet tiene 15. Obelet, vamos a decir, recomienda que voten más por Bergoglio, y de esta manera se empata entre Angelo Scola y Bergoglio con 35 votos dentro del cónclave. Lean la historia. Y por otra parte, se deciden por Bergoglio porque hay una influencia muy fuerte, lo que llaman la mafia de San Galo. Ellos, cuando estaban diciendo, no, esto ya me da mucho, Benedicto XVI ya no queremos, si renuncia o muere, tengo que preparar el siguiente papa. Acorde a la historia, acorde a los documentos, hablaron cuando todavía era arzobispo en Argentina, Bergoglio, hablaron con él, más o menos pensaron el perfil que cardenal podía caber, y obviamente Bergoglio era el perfecto. Creo que había mucha ilusión al principio del pontificado de Bergoglio, a menos los que somos latinoamericanos, de tener un papa latinoamericano. No nos importaba prácticamente de qué país en particular, sino que fuera latinoamericano, y creo que era como el sueño de muchos a través de los siglos, sobre todo cuando ya se estableció las misiones y creció el cristianismo aquí en el continente americano. Era mucha ilusión. Y hoy es una desilusión. Como latinoamericano, lo digo, es una desilusión el papado de Bergoglio. Por muchas cosas, por muchas razones, que ha permitido ha permitido demasiado abuso, incluyendo con el abuso litúrgico, que es un tema sería de otro día. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.